Bienvenidos a todos a este nuevo video de Finanzas con Alejo. Ya somos, agradecemos a todos, 9.000, más de 9.000 suscriptores. Así que aquellos que no se hayan suscrito, acá arriba a la derecha le voy a estar dejando el link de suscripción directa. Recuerden activar la campanita de notificaciones y darle me gusta al video si les interesa y compartirlo. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver un análisis fundamental completo, valoración, cuánto sale realmente Google, cuánto debería estar valuado, cuál sería su precio real, si está caro o está barato, no si, bueno, podría subir en 5 días, no, vamos a ver a largo plazo qué valoración debería tener Alphabet, que es realmente una gran empresa, ¿sí? Y como muchos sabrán, Alphabet es la matriz, la empresa matriz de Google. Google es parte de Alphabet, como la podemos encontrar. Bueno, primero principal vamos a ver un poquito rápidamente de cómo viene el análisis técnico desde abril del 2021. Estamos viendo, fíjense que venía con una tendencia alcista, después tuvo una tendencia bajista, tuvo acá un triple piso, ¿sí? Lo que hizo un cambio de tendencia y ahora tocó hace unos días, hoy estaba un poquito más, a ver si vemos a ver cuánto está hoy. Bueno, 162, fíjense, yo lo analicé hace 2 o 3 días atrás, tengo los números con 2 o 3 días atrás, así que es prácticamente lo mismo, pero fíjense que había tocado la media de 50, hizo piso acá en la media de 50 y ahora volvió al alza, así que a largo plazo, ya por análisis técnico, que es algo a lo que no le doy mucha relevancia realmente, pero bueno, me gusta mirar como para ver cómo viene el tema. A largo plazo parecería que todo va a andar bien, y debería ser una tendencia alcista. Pero vamos realmente con esta empresa, vamos a analizar la empresa, de qué es que vende, cómo hace, cómo son los números, porque recordemos que nosotros siempre a la hora de invertir en una acción tenemos atrás una empresa. Entonces yo muy lindo que pueda ver este dibujo, pero atrás hay una empresa. Y si no, me puedo pegar el palo de Tupperware, ¿sí? Como pasó ahora, que está a punto de quebrar. ¿Por qué? Porque ya atrás tengo una empresa. Y si miraba los números de Tupperware hace 1 o 2 años atrás, ya habría que haber volado porque ya uno veía cómo venían los números y no venían nada bien. Entonces, vamos a empezar. Alphabet es la compañía matriz de Google que fue creada en 2015. ¿Sí? Recordemos que antes era Google, ahora es Alphabet, para reorganizar las diversas actividades y subsidiarias de Google. ¿Cuáles son sus principales líneas de negocio? Bueno, obviamente el Google Search, el motor de búsqueda, la publicidad digital, la computación en la nube, la cloud y otras apuestas tecnológicas. Alphabet es líder en muchos sectores, especialmente en publicidad digital, donde genera más del 80% de sus ingresos. Es decir, nosotros sabemos que más del 80% de los ingresos los genera en publicidad digital. Bien, veamos cuál es su moat, cuál es su fuerte, cuál es su ventaja competitiva. Bueno, Alphabet realmente tiene un moat y una ventaja competitiva realmente muy grande. Primero es que produce en escala. Google tiene más del 90% del mercado global de búsquedas y su infraestructura masiva le permite atender a miles de millones de usuarios diarios. Tiene una red de usuarios y ecosistemas, es decir, es formar parte con servicios interconectados como Android, Gmail, YouTube, Google Cloud. Bueno, obviamente a uno le arma un ecosistema, como podría ser tener todo Apple. Bueno, acá estar en Android, en Gmail, en YouTube, en Google, bueno, tenés que pertenecer o tenés que tenerlo. Alphabet obviamente te ofrece una experiencia integrada que refuerza la lealtad del usuario. Datos y algoritmos. Google recopila vastos datos que utiliza para personalizar la publicidad, lo que genera más ingresos por usuario. Es más, fíjense que los que tienen, muchos de los que tienen capaz iPhone, bueno, le está todo el tiempo preguntando si les permiten que acceda a sus datos para, bueno, esto es parte de lo de Google. Barreras de entrada. La magnitud de la infraestructura de servidores, datos y algoritmos de Google es difícil de replicar. Probablemente sea muy difícil que haya algo, salvo ahora con inteligencia artificial, que es a lo que también está apuntando Google, que pueda igualar a lo que es un search de Google. Diversificación tecnológica. Obviamente, aunque la publicidad digital es la principal fuente de ingresos, Alphabet ha diversificado su portafolio con Google Cloud, Android, YouTube y proyectos emergentes como Waymo, que es la parte de vehículos autónomos, y Verilight, que es de biotecnología. Bueno, un poco más tiene un 90% de la cuota del mercado, ¿sí? Lo que vimos de Google Android tiene el 71% del mercado global de sistemas operativos. La escalabilidad, ¿sí?
tiene una infraestructura increíble con un almacenamiento de datos masivo terrible y lo que está haciendo con el tema de la inteligencia artificial, especialmente con Google DeepMind, ¿sí? Es algo que está avanzando bastante. ¿Cuáles son sus productos principales? Primeramente, Google Search, el motor de búsqueda, YouTube, Google Ads, todo lo que es publicidad, es su principal fuente de ingresos, ¿sí? Tanto en YouTube como en otros, ¿sí? Como el AdSense y todo. Google Cloud, ¿sí? Competidor de AWS, Amazon Web Services y Microsoft Azure, ¿sí? Android y otras apuestas como vimos recién, como Waymo de vehículos autónomos y Verify de biotecnología y lo que está haciendo ahora con DeepMind, que es toda la parte de inteligencia artificial. Bien, ingresos principales, publicidad digital, Google Cloud, ¿sí? En Google Cloud, fíjense, en 2022 generó más de 26 mil millones de dólares en ingresos, ¿sí? Y Other Bets, que es lo que, así como lo llama, otras apuestas, tiene ingresos de negocios no relacionados obviamente con Google, sino que es con Waymo, Verily y lo que es también DeepMind de inteligencia artificial. Google Services, ¿sí? Estos tienen los segmentos de negocios, Google Services, Google Cloud y Other Bets, que era lo que le mencionaba recién. Fíjense lo que genera, ¿bien? Fíjense lo que genera, por ejemplo, Google Services es su mayor generador de ventas, de ingresos. ¿Ves? Operating Revenue, ¿sí? Por segmento. Fíjense, 272.5 billones de dólares. ¿Qué lo sigue? Google Cloud, la nube. Y después, Other Bets, ¿sí? Que probablemente esté dando algo de pérdida y ya lo podemos ver acá. Fíjense, acá tenemos los últimos resultados finalizados al 30 de junio del 2024. Bueno, fíjense cómo fueron en aumento. Google Search pasó de 42 mil millones de dólares a, fíjense, 30 de junio del 2023 le ingresaban 42.628 millones de dólares, ahora pasó a tener 48. YouTube Ads de 7.600 a 8.600. Google Network de 7.850, acá bajó, ¿sí? 7.444. Por lo tanto, obviamente de advertising tenemos de 58 pasamos a 64. Bien. Totals Google Services tenemos de 66 pasamos a 73.928. Bien. Y lo que es Google Cloud 8.000 a 10.000 y fíjense que Other Bets todavía está generando poquito de nada. Probablemente sí vemos después de costos y todo de pérdida. Bien. Bueno, acá tenemos un poco de resumen de lo que hace lo que es Google Services, Android, Chrome Devices, Google Maps, Google Play. Bueno, todo esto es lo que básicamente YouTube Premium, YouTube Music, todo eso es lo que está dentro de Google Services. Todo lo que es la nube, ¿sí? Y obviamente lo que veíamos de lo que considera Google como otras apuestas. Veamos la comparativa de ventas e ingresos que tuvo la compañía por lo menos en los últimos 3 años, ¿sí? Fíjense, en el 2021 tuvo ingresos por 257 mil millones de dólares, ¿sí? Comparado con el 2020, un 41% más anual o interanual, impulsado obviamente por el crecimiento significativo en la publicidad digital y el comercio electrónico. 2022 ya pasó a generar 282.8 mil millones o 282 billones o 2.82 billones de dólares, ¿sí? Un 9.8 más interanual, ¿sí? Obviamente recuerden que en el 2022 tuvimos la fuerte inflación, hubo caída en el mercado, es más, el S&P 500 dio negativo, ¿sí? Y obviamente la publicidad no era el principal objetivo de la mayoría de las empresas. Sin embargo, subió un 9,8% interanual. Y 2023 ya llegó a facturar 307 mil millones de dólares, un 8,68% interanual. Por lo tanto, vemos que en los últimos 2 años interanual ha venido creciendo a aproximadamente un 9%, especialmente por Google Cloud y YouTube. Veamos cuáles son las estimaciones para 2024, 2025 y 2026, ¿sí? 2024 pasaríamos de 307 millones a 347 millones, es lo que se estima, por lo menos los analistas. A 2025 ya estaríamos cerca de los 386 millones de dólares, 386 mil millones de dólares en revenues, y en el 2026 cerca de 428 mil millones de dólares en ingresos
por venta de todo tipo de servicio que preste Google. Bien, por lo tanto vemos que ya el crecimiento de las ventas va a seguir en aumento, y viene en aumento. Pasamos obviamente de un 2020 que fue bestial, ¿sí? Especialmente toda la parte de la pandemia, 2021 también. Tuvimos una caída, sí, obviamente, si bien subió, obviamente mucho más desacelerado, y podría ver de empezar a ajustar a un 10-12%, pero ya lo vamos a analizar. Vamos a ver cuáles son los riesgos legales que tiene y la regulación, obviamente, que tiene Google. Obviamente, Google y Alphabet, ¿qué desafíos tienen? Bueno, toda la parte de antimonopolio, regulaciones antimonopólicas, que ya lo han tenido tanto en Estados Unidos como en Europa. Ya fue multado tanto como Meta y otras cuantas, ¿sí? Y obviamente investigaciones por abuso de su posición dominante en la publicidad y en la búsqueda, ¿sí? Y regulaciones de la privacidad, leyes como GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos, y las normas de privacidad de datos en California, han obligado a Alphabet a modificar su enfoque en la recopilación y uso de datos, lo que obviamente puede afectar la personalización de los anuncios. Vamos a ver algunos ratios, ¿sí? Y algunos números. Primeramente veamos lo que es la parte de la deuda. Bien, Alphabet tiene muy poca deuda en relación con sus activos totales, lo que muestra una sólida estructura financiera. Es más, si nosotros nos paramos en el 2023, fíjense que entre caja y efectivo y equivalentes y inversiones de corto plazo, estábamos cerca de los 110 mil millones de dólares. Y después tenemos un short term debt, no tiene deuda de corto plazo, fíjense, no tiene deuda de corto plazo, y deuda de largo plazo tiene 11 mil millones contra 110 mil millones que tiene, que puede liquidar rápidamente, hacerse efectivo. Por lo tanto, me está dando que tiene caja, ¿sí? Tiene caja neta, no deuda neta, ¿bien? Por lo tanto, con su caja puede pagar toda su deuda. Obviamente su ratio de deuda de EBITDA significa que si es menor a 0,5, lo que indica una dependencia mínima de la deuda. Prácticamente es una empresa que no tiene deuda. Incluso, como les digo, su ratio deuda neta EBITDA es negativo. ¿Por qué? Porque tiene caja, no tiene deuda. Bien, no tiene deuda neta. O sea, tiene deuda, pero con su caja la paga. Así que si hacemos caja menos deuda, me queda, o deuda menos caja, me va a quedar un saldo negativo, porque claramente es una empresa que no tiene deuda y con su caja paga toda su deuda. Bien, entonces ya esto es importantísimo. Veamos que es una empresa que suele tener bastante flujo de caja. 10 millones en 2017, 16, 18. En el 2019 tuvo 18. Fíjense, lo acumuló bastante. 26, pero por lo menos siempre tiene bastante invertido, ¿sí? Un gran porcentaje de su efectivo lo tiene puesto en inversiones de corto plazo, probablemente T-bills, bonos del tesoro a corto plazo. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta. Y fíjense que prácticamente desde el 2015 que la empresa no tiene deuda de corto plazo. Fíjense, 3.000, 2.000, 3.000 y después no tuvo más deuda, ¿sí? Y si vemos de largo plazo, bueno, se ha acelerado un poquillo su deuda, venía con niveles muy bajos, ¿sí? Prácticamente. Obviamente esto debe tener que ver con cierta deuda que ha tomado puede ser para inversiones, para adquisiciones, pero es nada con relacionado a lo que tiene en caja y inversiones de corto plazo. Bien, entonces caja y equivalente, cash and equivalents, en flujo de caja aproximadamente 110 mil millones a 2023, lo que obviamente le proporciona a Alphabet flexibilidad financiera para adquisiciones y recompra de acciones. Es una máquina de recomprar acciones últimamente también Alphabet. Y tenemos el free cash flow. ¿Sí? Alphabet generó en 2023 casi 70 mil millones de flujo de caja libre anualmente. Es decir, básicamente lo que le queda disponible para todo, para después recomprar acciones, para realizar adquisiciones, para pagar dividendos, para pagar deuda, bueno, lo que sea. Y fíjense cómo ha venido en incremento, ¿sí? Salvo obviamente en el 2022 que tuvimos esa baja, ha bajado el flujo de caja libre, pero después ha ido en todos los años incrementando, y desde el 2020 hacia arriba, bueno, ha sido bestial el free cash flow que ha generado esta compañía. Bien, un poquito la rentabilidad, veamos el ROA, el Return on Assets, 14%. ¿Sí? La verdad que es un muy buen número, indicando un uso eficiente de los activos, es decir, la rentabilidad sobre los activos que tiene la empresa.
El ROE, Return on Equity, o retorno sobre el patrimonio o el capital, ¿sí? Aproximadamente un 27%, excelente para una empresa de su tamaño. Y un ROIC, y el retorno sobre el capital invertido, o Return on Invested Capital, ¿sí? Entre 20 a 28 ha generado en los últimos años. Por lo tanto, un 28% de ROIC es bestial. Muestra la capacidad de Alphabet para generar retornos, obviamente, sobre el capital invertido. Y fíjense, acá lo tenemos, bien. Fíjense lo que ha generado en los últimos años. La realidad que viene con lindos números de retorno. Veamos un poquito los beneficios por acción, ¿sí? Tenemos que, bueno, beneficio por acción a último presentó 2,93 a 2020, ¿sí? 2021 a finalizar 5,61 dólares por acción, beneficio por acción, un 91% anual. Después cayó un poquito, obviamente, en 2022, porque por lo que ya tuvimos, cayeron las ventas, obviamente cayó el free cash flow, ¿sí? Por lo tanto, el beneficio por acción a un mismo precio, ¿sí? Nos da que ha caído un 18% interanual, que acá ya lo tenemos debido a un entorno macroeconómico desafiante. Y ahora en el 2023 terminó con 5,80 subiendo un 27,3 interanual. Y fíjense que en la mayoría más o menos del 2022, fíjense, viene superando las previsiones, en algunos las empató. Solamente acá el 2 del 2 del 2023 no pudo superar la previsión que tenían los analistas, pero después en todas, ¿sí? Incluso en la última, 23 del 7 del 2024, tuvo un beneficio por acción de 1,89 contra lo que preveía los analistas y un 84,74 billones de ingresos contra lo que preveían los analistas de 84,16. Bien, por lo tanto, tiene unos beneficios por acción bastante interesantes de lo que le genera, el beneficio que le genera prácticamente al accionista. Valoración con múltiplos. Bueno, ¿qué evaluación tiene en este momento? Bueno, si la evaluamos por PER, ¿sí? Está en torno a los 23, ¿sí? Ha venido en torno a los 23 dólares 23 veces promedio de price earning, relativamente atractiva para una empresa de crecimiento como Alphabet, ¿sí? En los últimos años ha estado cerca de los 23. Y si ahora la veo, a ver si la tengo acá. Bueno, fíjense, con la caída de los últimos días y últimas semanas, estaba en 19,61. Ahora probablemente, déjenme a ver si la podemos analizar. A ver cómo viene el PER de esta empresa. Seguramente valuation, seguramente haya, a ver. Bueno, 19.9, está prácticamente igual, yo lo había visto, 19.6, subió un poquito más, pero fíjense que tiene un PER promedio de 23,72, ¿sí? Ahora estamos en 19, por lo tanto por PER parecería estar atractiva, ¿sí? EV/EBITDA, Enterprise Value EBITDA, ¿sí? Entre 11 y 15, estamos viendo ahora en las últimas semanas, ¿sí? A un ratio medio de 12,58, la podríamos ver. Enterprise Value EBITDA 11,88, estaba tirando en las últimas semanas, por lo tanto a un ratio medio de 12,58 también está atractiva. Y tenemos un forward P, un price earning siguiente, futuro, de 20 a 22, lo que nos refleja obviamente expectativas de crecimiento moderado, pero que sigue siendo sólido a futuro. Tema de salud financiera. Bueno, como ya vimos, Alphabet tiene una estructura financiera extremadamente saludable. O sea, no habría chances de que en este momento la empresa quiebre. Caja neta positiva con más de 110.000 millones en efectivo. Tiene una gran capacidad para invertir en innovación o realizar adquisiciones estratégicas. Recompra de acciones. Fíjense lo que han sido las recompras de acciones. Fíjense las acciones en circulación como han caído. O sea, es una máquina de recomprar acciones. En los últimos años, Alphabet ha aumentado significativamente su programa de recompra de acciones, devolviendo valor obviamente a los accionistas. Es muy importante que una empresa me recompre acciones, ¿sí? Y liquidez, su ratio de liquidez actual es de 2,8, lo que indica que Alphabet puede cubrir cómodamente sus pasivos a corto plazo. Un ratio corriente mayor a 1 indica que la empresa tiene suficientes activos corrientes para cubrir sus pasivos a corto plazo. Por lo tanto, desde el lado de la salud financiera,
Alphabet está impecable, no hay nada que temer ni nada que preocuparse. Bueno, ¿cuáles son un poco las perspectivas a futuras? Alphabet sigue siendo una de las compañías tecnológicas más innovadoras y diversificadas. Su crecimiento en áreas como la nube, Google Cloud y la IA, ¿sí? La inteligencia artificial, le permiten reducir la dependencia en el negocio de la publicidad digital, que aunque sigue siendo la principal fuente de ingresos, está sujeto a riesgos regulatorios y desaceleraciones en la industria. Por lo tanto, es importante que siga invirtiendo en la nube y siga invirtiendo en la inteligencia artificial. Competencia, bueno, es importante ver qué competencia tiene Apple, ¿sí? Perdón, Alphabet, no Apple, porque bueno, porque obviamente siempre cuando nosotros adquirimos una empresa es importante entender contra qué estamos compitiendo. ¿Por qué? Porque si desde otro lugar nos empiezan a sacar cuota de mercado o viene algo, un producto o un servicio que es mucho mejor, bueno, obviamente eso va a hacer que nuestra compañía tenga una valoración mucho menor o que a futuro crezca mucho menos, ¿sí? Entonces eso va a hacer que se valore mucho más bajo y obviamente nuestra ganancia va a ser menor o incluso la podemos llegar a comprar muy cara. Bien, publicidad digital, ya sabemos, Meta y Amazon son sus principales competidores. Con Cloud Computing tenemos AWS de Amazon y Microsoft Azure. Son los que están liderando el mercado, aunque Google Cloud sigue creciendo rápidamente. Y los sistemas operativos móviles, Android obviamente es el líder, pero Apple domina obviamente en ingresos por dispositivos móviles. Fíjense lo que fueron los márgenes, por lo menos a 2023, un margen bruto de 56%, es un gross margin de 56%, un margen operativo de un 29% y un margen neto de un 24%, lo que refleja su capacidad de convertir ingresos en ganancias. La verdad que muy buen número. Y algo que es importante siempre mirar en una compañía es su free cash flow, es decir, cuál es su flujo de caja libre, qué es lo que realmente le queda a la empresa para gastar, para invertir, para pagar deuda, para recomprar acciones, para realizar adquisiciones, para distribuir en dividendos. Bueno, Alphabet tiene una capacidad notable para generar flujo de caja libre y su crecimiento en cloud y expansión en inteligencia artificial obviamente creo que fortalecerán aún más este aspecto, ¿sí? Fíjense qué se proyecta del flujo de caja libre para los próximos 5 años. Bueno, alrededor de entre un 10 y un 15% anual. 2024 se estima 72 mil millones de dólares de free cash flow. 2025 80 mil millones de dólares. 2026 88. 2027 97. Y 2028 106 mil millones de dólares de flujo de caja libre. Una bestialidad, ¿sí? Si podemos mantener estos márgenes del 10 al 15% anual, yo creo que, y creo que Google los puede y Alphabet los pueden mantener, creo que estamos ante una gran oportunidad o una gran inversión, ¿sí? Proyecciones de márgenes a 5 años, ¿sí? Alphabet ha mantenido márgenes robustos y aunque enfrenta presiones competitivas en algunos segmentos como Cloud, se espera que sus márgenes se mantengan estables o mejoren levemente. ¿Qué esperamos? Bueno, un margen bruto estimado en 56 a 58%, prácticamente lo mismo que seguimos teniendo. Márgenes operativos en torno al 28-30, en 2023 tuvimos 29%, y un margen neto fluctuando entre 20 y 23, que la verdad que teniendo un 24 en un 2023 me parece bastante razonable. Bueno, beneficio por acción, earning per share, las proyecciones a 5 años, el EPS de Alphabet está impulsado por el crecimiento constante en ingresos y recompras de acciones. Obviamente cuando una empresa recompra acciones y tiene un beneficio contra menos acciones en circulación, obviamente va a hacer que nuestro EPS o nuestro beneficio por acción aumente. Por lo tanto esperamos un crecimiento en el EPS del 12 y 15% anual. Fíjense, 2024 6.29, 2025 7.05 por acción, 2026 7.90, 2027 8.85 y 2028 terminando en 9.92, casi $10 de beneficio por acción. Tema dividendos. Bueno, Alphabet no había pagado dividendos a sus accionistas nunca en su historia hasta 2023, ¿sí? ¿Por qué? Porque en lugar de distribuir ganancias a través de dividendos, la compañía ¿qué hace? Bueno, opta por reinvertir sus ingresos en áreas estratégicas de crecimiento como inteligencia artificial, desarrollo de productos, la expansión de Google Cloud y distintas otras innovaciones. También ha implementado programas de recompra de acciones, ¿sí? Por lo tanto usa ese free cash flow para recomprar acciones como una forma alternativa de devolver el valor
a los accionistas. Entonces, si realmente creo que tiene valor la compañía, prefiero que recompre acciones y no que me devuelva la plata en dividendos, donde encima tengo que pagar impuestos. Bien, solo pagó por primera vez este año y dice que Alphabet está interesado en volver a pagar en el futuro, pero entendemos que para la empresa no es prioridad. Realmente no pagó nada, 0,20 centavos, 20 centavos de dólar por dividendo, por acción, un 0,53% de rendimiento, prácticamente nulo. El payout ratio es bajo, creo que es de un 2%, ¿sí? Y hasta el 2023, hasta el fin de 2023, como no pagó de dividendos, su payout ratio era del 0%, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, se refiere al porcentaje de las ganancias netas que una empresa distribuye a sus accionistas en forma de dividendo. Es decir, que de lo que Alphabet ganó, básicamente distribuyó, hasta 2023 había distribuido 0 y ahora había distribuido un 2%. O sea, prácticamente nada. Como les digo, prefiero que siga recomprando acciones. Bien. Pero vamos a la pregunta más importante que debe hacerse el inversor. Y es, ¿qué hace Alphabet con el flujo de caja libre que genera, con lo que le queda disponible? ¿En qué lo gasta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy comprando una parte de una empresa. Yo estoy comprando una acción de una empresa. Estoy comprando una parte. Estoy invirtiendo mi plata en esa empresa. Y quiero que esa empresa genere dinero e invierta o haga las mejores estrategias de inversión. ¿Para qué? Para que genere más dinero y mi valoración a futuro sea mucho más grande. Bien. ¿En qué utiliza su flujo de caja libre, su free cash flow Alphabet? Bueno, reinversión de negocio, ¿sí? En el negocio, recompra de acciones, adquisiciones, capital de expansión, ¿sí? El famoso CAPEX, y pago de deuda, aunque realmente no tiene una carga realmente significativa. Bien, veamos qué estuvo haciendo en el 2023. Bueno, principalmente recompra de acciones. El mayor uso del free cash flow de Alphabet en los últimos años ha sido para recomprar acciones propias. En 2023 la compañía anunció un plan de recompra de acciones por 70.000 millones de dólares. Esto que tiene obviamente como objetivo devolver a los accionistas, ¿sí?, valor, aumentar el earning per share, el EPS o el beneficio por acción, y reducir el número de acciones en circulación, lo que obviamente los va a beneficiar a los accionistas o a los inversores. Como segundo paso, tenemos que Alphabet también destina una parte significativa de su free cash flow a adquisiciones estratégicas para expandir sus líneas de negocio y fortalecer su liderazgo en áreas claves. Fíjense, en 2021 compró Fitbit, que es la famosa pulserita, ¿sí? la fitness, por 2.1 mil millones de dólares para ingresar al mercado de dispositivos wearables y salud. Looker, ¿sí? Looker Food por 2000, perdón, no es Looker Food, Looker, después que tenemos esa es Locker, 2019 por 2.6 mil millones, una empresa de análisis de datos, ¿sí?, que reforzó la oferta de Google Cloud. Y estas adquisiciones que Alphabet obviamente hace permiten que diversifique sus fuentes de ingreso y expanda su presencia en sectores de alto rendimiento. En 2023 Alphabet no realizó adquisiciones, iba a ser una, ¿sí? Sí, pero fíjense, en 2023 Alphabet no realizó adquisiciones por primera vez desde el 2004. ¿Por qué? Bueno, este cambio se debe en gran medida a la creciente presión de los reguladores antimonopolio y a las demandas de los inversores para recortar costos debido al aumento de las tasas de interés. Y ahora que las tasas están bajando, bueno, veremos si Alphabet vuelve a realizar adquisiciones. Pero en el 2023 no realizó adquisiciones, pero sí lo vino haciendo en el 2019 y en el 2021 para seguir sumando a distintos sectores. Bueno, ¿qué tuvo en CAPEX o capital de crecimiento, capital de expansión? Alphabet invierte fuertemente en su estructura e infraestructura tecnológica, data centers, ¿sí?, inteligencia artificial e infraestructura global. O sea, estas empresas necesitan demasiado capital en data centers, en todo lo que es inversión tecnológica para poder seguir funcionando, ¿sí? Una empresa que no invierte en infraestructura, como todo lo que es almacenamiento de datos, inteligencia artificial y más, que es a lo que se dedica, chips diseñados internamente, bueno, chips de semiconductoras para la inteligencia artificial, bueno, obviamente todo eso, capacidad en la nube, todo eso necesita una gran inversión. En 2023, fíjense, el gasto de CAPEX fue de aproximadamente 30.000 millones, reflejando obviamente su enfoque en la expansión de infraestructura, y esto es algo que a mí me parece interesante, ¿sí? Pago de deuda.
Bueno, Alphabet tiene un nivel de deuda bajo en relación con su tamaño y flujo de caja. No ha sido una prioridad utilizar su free cash flow para reducir deuda, ya que la empresa mantiene un ratio de deuda sobre capital extremadamente saludable. Esto es lo que veíamos anteriormente. Esto significa que la compañía no enfrenta grandes presiones de pago de intereses o vencimientos importantes, permitiéndoles entrar en otros usos del capital, que es algo que a mí me interesa mucho más. Salvo obviamente que necesite deuda, por así decirlo, deuda buena, a bajo costo, a baja tasa de interés, para poder realizar alguna adquisición o algo por el estilo que me aumente el valor a futuro. Bien. Como conclusión, entonces, ¿para qué usa mayoritariamente el free cash flow? Bueno, recompra de acciones, ¿sí? Segundo, CAPEX, bien. Y tercero, es decir, expansión de infraestructura tecnológica, especialmente en la nube, inteligencia artificial y data center, y adquisiciones estratégicas para fortalecer su negocio y diversificar sus ingresos, cuando igual sabemos que en 2023 no ha realizado ninguna adquisición. Bien, Alphabet, ¿sí?, con su fuerte posición de caja y flujo de efectivo, sigue invirtiendo para mantener su liderazgo tecnológico y posicionar en nuevas áreas de crecimiento, mientras continúa favoreciendo la recompra de acciones como método principal para devolver valor a los accionistas. Básicamente eso es genial, ¿sí? Que una empresa pueda hacer esto es signo de que está siendo muy bien manejada. Bien. Entonces la pregunta del millón, ¿está caro o está barato? Fíjense a cuánto estaba más o menos hace unos días. Fíjense, esto igual lo tenemos, vamos a verlo unos días atrás, hace 6 meses, había llegado a un valor de 191 y tuvimos una caída, bueno, ahora remontó, pero tuvimos una caída de 191, en un momento llegó a estar 148,66, ahora subió a 162. Este análisis yo lo había terminado de hacer en 159. Prácticamente es lo mismo, ¿sí? Hoy subió, ¿cuánto subió hoy? 1,46 subió hoy, y en los últimos 5 días 4,35. Y fíjense que viene bastante. Bueno, recuperó sobre la caída esta que había tenido desde los 157 a los 148. Bueno, recuperó prácticamente toda esa partecita. Bien. Bien. Bueno, entonces, ¿está cara o barata Alphabet? ¿Qué es importante para saber esto? Y bueno, y ahora vamos a ver todo lo que tuvimos, obviamente, las proyecciones, cómo vienen los ingresos, cómo van a seguir, entendiendo cómo está la economía global, cómo está su competencia, cuáles son sus proyectos a futuro, qué beneficio genera para el inversor. ¿Tiene probabilidad de seguir generando beneficio a futuro? Porque recuerden que de expectativas se trata esto. A ver, obviamente muchas veces en el precio está descontada la expectativa futuro. ¿Por qué? Porque si una empresa está muy cara, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Bueno, está muy cara porque está muy cara porque o sube mucho de repente. Bueno, obviamente que se está pagando un precio porque yo voy a obtener una rentabilidad futura. Y si yo quiero pagar un precio ahora, quiero que dentro de un tiempo el precio sea mucho mejor y que mi rentabilidad sea mucho mayor. Si realmente yo estoy pagando una compañía que dentro de 2 años va a bajar su crecimiento, bueno, probablemente tengo que tener un margen de seguridad y capaz que estoy pagando una empresa cara en este momento. ¿Por qué? Porque capaz que, supongamos que fuese otra empresa, $159, ¿es caro o es barato? Bueno, depende de el flujo, ¿sí?, o la rentabilidad que a mí me genere dentro de los próximos años. Si a mí va a ser una empresa que en promedio los próximos 10 años me va a generar un 15% de rentabilidad anual, bueno, a este precio, si me va a generar un 15% de rentabilidad anual, me parece muy atractivo. Un 14%, un 15%. Si a este precio me va a generar un 8%, un 5%, y capaz que para que me genere un 5% prefiero un bono del tesoro o irme a otra acción que esté más barata, ¿sí? Entonces la pregunta es, a mí no me sirve ver los números, no me sirve ver el análisis técnico de, bueno, mirá, cayó. Sí, bueno, ¿y cayó por qué? ¿Porque los beneficios que me va a dar en el futuro son menores? ¿O simplemente cayó porque al mercado se le ocurrió que caiga? Bueno, eso es un poco importante. Recuerden, si ustedes quieren aprender a invertir, a analizar acciones o ver qué valor tiene, tengo un curso que se llama Invertir en Bolsa desde cero avanzado. Básicamente todo lo que estamos viendo acá en la parte de análisis fundamental, bueno, eso les enseño todo. Bien, acá arriba a la derecha les estoy dejando el link directo, ¿sí? Análisis técnico, bueno, tenemos
básicamente todo. O sea, todo para invertir desde cero. Fondos comunes de inversión, que es el mercado de capitales, instrumentos de renta fija, bonos, obligaciones negociables, instrumentos de renta variable, acciones, CDRs, ETF. Bueno, básicamente todo lo que ustedes quieran aprender para invertir, bueno, lo van a encontrar en el curso. Y volviendo acá, bueno, entonces, fíjense, veamos la proyección que, por lo menos al menos yo calculé para 2033, básicamente de acá a 10 años, ¿sí? ¿Qué tengo en cuenta? Bueno, la proyección basada en el crecimiento de las ventas, el margen de utilidad, ¿sí? O el beneficio neto, o el margen de beneficio neto, y cómo esto puede impactar en el precio de la acción en los próximos 10 años. Bueno, veamos. Crecimiento de ventas, ¿sí? Las ventas actuales al 2023, ¿qué tuvo? Bueno, la empresa reportó ventas de 307.394 millones de dólares, ¿sí? Crecimiento esperado, creo que tranquilamente podría tener en ventas un 15% anual. Yo creo que un 15% anual es algo que la empresa puede cumplir para los próximos 10 años en crecimiento esperado de ventas. Por lo tanto, a un crecimiento del 15% anual compuesto, mis ventas estimadas a 2023, ¿sí?, serían 1.24 billones de dólares o 1.244.119.000 millones de dólares. Bien, bueno, 1.24 billones pasaríamos de 307.000 millones a 1.24 billones al 2033 de ventas estimadas. Veamos nuestra utilidad neta. Bueno, la utilidad neta, el margen neto que venimos teniendo, ¿sí?, está manteniendo un margen de, creo que va a mantener un margen de el 18%, lo que significa que el 18% de las ventas, ¿sí?, se van a convertir en ganancia neta. Y si yo tengo en cuenta que es el 18%, bueno, para mi utilidad neta proyectada en 2033, aplicando este margen, ¿sí?, sobre las ventas proyectadas, es decir, el 18% sobre el 1.24 billones, me va a estar dando una utilidad neta de 224.000 millones de dólares. Es decir, estamos corriendo a un ritmo del 18% anual y compuesto. ¿Cuáles van a ser mis beneficios por acción? Bueno, recordemos que el beneficio por acción o el BPA es clave para entender cuánto va a ganar la empresa por cada acción en circulación. Por eso es importante que la empresa recompre acciones, porque si yo genero cada vez más beneficio y tengo cada vez menos acciones en circulación, bueno, el beneficio para el inversor o por la acción va a ser mucho mayor. Bien, número de acciones en circulación a hoy, 12,722 millones de acciones. Pero ¿qué pasa? Esto yo lo estoy sacando a hoy. Si yo tengo en cuenta que me va a seguir como fíjense, con esta recompra, bueno, obviamente mi beneficio por acción va a ser muchísimo mejor, ¿sí? Entonces, el BPA estimado para el 2033, ¿sí?, dividiendo la utilidad neta entre el número de acciones, se espera de 17,6 dólares por acción en 2033. Obviamente que si esto se cae, muchísimo mejor, porque este número me va a subir un montón. Bien, entonces, yo estoy tomando un escenario conservador donde vamos a seguir con las mismas acciones que en este momento, ¿sí? Pero tiene un poder potencial o exponencial el tema de la recompra de acciones, más si genero mayor beneficio neto y más margen de beneficio neto. Precio de la acción, entonces, ¿cuánto va a estar valuada? ¿Cuánto debería estar esta acción? ¿A cuánto aspiraríamos que esté esta acción al 2033? Bueno, por PER, el PER, que es el riesgo precio-beneficio, nos indica cuántas veces los inversores están dispuestos a pagar el beneficio por acción de la empresa, ¿sí? Nosotros veníamos teniendo un PER medio actual de 26 veces, que es lo que venía mostrando, ¿sí? Y el precio de la acción proyectado para 2033, multiplicando el beneficio por acción de 17,6 por un PER de 26, me estaría dando un precio por la acción a 2033 de 457 dólares. Y en este momento, ¿cuánto la tenemos? 162. Bien, es decir, yo a 2033 podría proyectar con este crecimiento, con este beneficio por acción, con este margen de utilidad neta proyectada, con este margen neto y con este crecimiento de acciones, ¿sí?, crecimiento de ventas a un 15% anual,
El valor que debería tener la empresa a 2033, a su precio por acción, debería ser de $457. Bien. Entonces, ¿cuál sería mi rentabilidad potencial? Bueno, finalmente, ¿qué hacemos? Calculamos la rentabilidad que podríamos tener si invertimos hoy directamente. Bueno, a un precio actual de la acción a $159, a un precio proyectado en 2033 de 457, tendríamos una rentabilidad esperada de 187,7% total, considerando el crecimiento del precio de la acción. ¿Sí? Entonces, ¿con qué lo hacemos a esto? Bueno, fíjense, es lo que le digo. Para el resumen final, tenemos que tomar o tenemos en cuenta que el crecimiento de las ventas va a ser del 15% anual, el BPA en 2033 va a ser de $17,6 por acción y el precio de la acción en 2033 debería, con estos datos, darme una valoración de $457. Bien, esta sería la rentabilidad esperada en 10 años. Si yo hago 187,7 dividido 10, me estaría dando un 18% aproximadamente. ¿Sí? Eso después habría que ver bien con el interés compuesto cuánto sería, pero esto sería mi rentabilidad en 10 años. Como conclusión, bueno, Alphabet es una empresa extremadamente fuerte, ¿sí? Con una ventaja competitiva realmente sólida y una diversificación de ingresos en áreas tecnológicas clave. Su salud financiera es realmente muy buena, muy fuerte, un fuerte free cash flow y márgenes realmente bastante saludables. A pesar de algunos desafíos regulatorios y competitivos que obviamente puede tener Alphabet con tema de monopolio, con tema de almacenamiento de datos, bueno, o de privacidad de datos, Alphabet tiene oportunidades considerables en inteligencia artificial y la nube. Por eso es importante que siga invirtiendo en esta parte de su segmento, en este segmento de la empresa, lo que le va a asegurar a Alphabet un crecimiento sostenido a largo plazo. Si la empresa sigue este ritmo de crecimiento y mantiene su margen de utilidad, los inversores que entren hoy podrían obtener una rentabilidad significativa a largo plazo. Es una oportunidad interesante si se tiene en cuenta el horizonte de 10 años y los fundamentos actuales de la empresa. Obviamente, todo esto que yo dije, úsenlo de manera educativa. Cada uno hará su análisis. Esto no es una recomendación de compra, no es una recomendación de venta, no es salgan a correr, analicen su cuenta, analicen su cartera, bien qué posición van a tomar. Pero si yo miro el análisis fundamental, realmente es una empresa que para mí, para los próximos años, me encantaría tener. ¿Sí? Es una empresa que, viendo todo esto, digo, bueno, ¿por qué? Porque yo lo que miro cuando compro una acción es la empresa que está atrás. ¿Sí? Es básicamente como si acá, porque uno a veces juega con, bueno, juega con la expectativa o juega con la especulación. Pero si yo tengo que ir, te dicen, che, ¿me prestás $1.000 para esta empresa que quiero porque quiero invertir acá? Voy a decir, che, ¿y esa empresa qué hace? ¿Qué produce? ¿Vende? ¿No vende? ¿Le va bien? ¿Qué hace con la plata que tiene? ¿Tiene deuda? ¿No tiene deuda? ¿Tiene caja? ¿No tiene caja? A ver, mostrame los ingresos. ¿Genera? ¿No genera? Bueno, ¿se vende más que el mes pasado? ¿Se vende menos? ¿Por qué? Que bueno, lo mismo uno tiene que hacer a la hora de comprarse una acción. Ustedes pasan a ser accionistas de una empresa, ¿sí? Y si ustedes son accionistas de la empresa, van a participar de las ganancias y van a participar de las pérdidas, ¿bien? Y preferentemente preferimos participar siempre de las ganancias. Entonces, compremos acciones que realmente estemos seguros que a un largo plazo, o por lo menos seguro no, pero tratemos de estimarla con mayor probabilidad, bueno, o asegurarnos lo máximo posible de que es una empresa sólida y que a largo plazo eso nos va a generar rentabilidad. Bueno, hasta acá fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si realmente les gustó, comenten, déjenme el like en el video, compártanlo con algún amigo que haya estado viendo Google o que quiera comprar Alphabet que le pueda servir. Y nada, cualquier duda me lo dejan acá en la cajita de comentarios y nos estamos viendo en un próximo video de Finanzas con Alejo. Saludos.